¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un rato antes, un rato después de la cena. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller o en el tallercito para conversar, dialogar un poco, intercambiar opiniones y anécdotas acerca de herramientas, nuestros oficios, en fin, profesamos el amor a la antigua escuela. Para los amigos de la primera hora, esta es una presentación que ya está remanchada, pero bueno, hay amigos que se vienen acercando y está bueno que sepan cómo es la mecánica y la dinámica del canal. El agradecimiento a los amigos de siempre, los amigos que están desde la primera hora, por ahí a veces no los menciono, pero bueno, el caso de Tito, Cristino, Dalton, LJA, 09 Michael, en fin, tantas personas que se comunican a través de los comentarios por Facebook o por Instagram. La verdad, muy agradecido. A los nuevos amigos del canal les doy la bienvenida. Y bueno, después de unos días de no tener charlita, volvimos. La verdad que fue una sumatoria de temas que fueron posponiendo las charlas que generalmente tenemos de 17, 20, media hora, 40 minutos a videos cortitos, dado que, bueno, en primera instancia, bueno, todos conocen que una de mis pasiones es hablar y misteriosamente la voz fue desapareciendo. Ya volvió, por suerte, vamos a cuidarla. Y otra fue que cuando ya tenía la voz recuperada, se me cayó el módem del estante donde lo tengo y por unos días me quedé sin internet. Y bueno, subir los videos y las charlitas con el celular se me complicaba, dado que bueno, se hacía interminable. Pero todo ese material está. De hecho hay bastante contenido que tengo en espera. Esa va a ser la famosa secuencia de que dicen: de golpe te creció la barba, de golpe te afeitaste. Tengo material guardado para ir compartiéndolos ahora que ya se normalizó más o menos todo. Pero bueno, en el transcurso de estos días, que habrán sido 4 o 5 días más, no, pero a los que nos gusta hablar y hacer videos y profesar pasión, porque esto es una pasión, se nos hace eterno. En fin, hechas las aclaraciones, vamos a mostrar, vamos a hablar sobre una herramienta que merece tener su video. Si bien no es una de mis favoritas, no es una de las que yo prefiero, se merece por antigüedad, por mérito, se merece tener su video. Podría haberla incluido en cualquier video de picos del oro que he realizado acá en el canal, pero siempre aclaré que iba a tener su video aparte. Como algunas herramientas de la línea Baco. Está bien, está el amigo que me dirá: Tano, pero es una simple pico del oro. Otros dirán: esa es la mejor pico del oro. Yo, bueno, la respeto, la quiero. Tengo historia muy larga y les podría decir que es una de las primeras herramientas que conocí y bueno, tuve una toma de contacto desde una muy temprana edad, dado que Antonio en su taller tenía una exactamente igual a esta. Esta es mía, la compré yo, obviamente, como ya conocen todos la historia, pero bueno, Antonio tenía una muy antigua, incluso era una de sus primeras herramientas, y yo, chiquito, dándome a la tarea de colaborar en el taller o en alguna tarea que él esté haciendo, siempre me pedía que le alcance la pico loro, como él la mencionaba. La de él era distinta a la mía, y es la más antigua que tengo de Baco. Después tengo la que viene ya en negro, con mangos rojos, y la clásica del momento, que es la que viene con mangos anaranjados, también cromada y también pavonada. Son más o menos épocas de Baco, pero bueno, si tenemos que hablar de la 224, la esencia de la pico del oro 224 es esta. Si bien, como dije, esta por ahí es un modelo posterior, no sé si se va a ver el detalle, pero bueno, acá, si se pudiese hacer zoom, se leería
40 milímetros, que es la apertura máxima de esta Pico del Oro. La anterior, que es la que tenía Antonio, decía Baco 224 de los dos lados. Es una Pico del Oro de 7 posiciones, cremallera simple, que bueno, si bien como dije, es una herramienta que yo respeto, valoro, ya sea por antigüedad y por mérito, pero créanme que he zafado 2 o 3 de estas, y cuando zafan y uno tenía los dedos acá entre medio, no les quiero contar el dolor que se siente. Eso lo va a poder demostrar o a sentir cualquier amigo que haya padecido esa situación de estar haciendo fuerza con un caño, con una tuerca, con algo, y que se cierre con esa palanca que se ejerce desde acá, se transmite hasta acá y quedan en el medio los dedos de uno, que tampoco son finitos. Y bueno, nada, el dolor es muy intenso, pero es una herramienta que, como dije, tiene historia. De hecho, yo cuando la compré, para mí fue importante, como cuando compré la primer francesa o ajustable Baco 71, que bueno, la pueden ver en el videíto cortito que hice cuando encontré la foto de mi tablero. El primero que yo armé tenía la Baco 71 cromada. Bueno, fueron piezas que compré y logré conseguir, dado que ya se venía en breve la época de Zambic. Las logré comprar, ya conocido y mencionado en el canal, la Ferretería del Mudo, donde bueno, él las tenía en su exhibidor de Baco, con el vikingo armado con una llave francesa, y ahí tenía la Pico del Oro 224, 225, abro un paréntesis, en el canal hay un video de la 225 que bueno, es la descripción de una Pico del Oro 225. Son herramientas que, como dije siempre, considero que merecen tener su video independiente, como la Baco 231, la 141, la 142, son herramientas puntuales, icónicas y fundamentales. O sea, más allá de que quizás para mí no sean las favoritas, dado que bueno, todos conocen mi preferencia en Pico del Oro, por ahí para mí la de 10 pulgadas, de doble cremallera, de 7 posiciones Stanley. Los amigos de la primera hora van a estar diciendo: Tano, ya sabemos toda la descripción de tu Pico del Oro ideal. Créanme que es la mejorcita que hay en este momento. Hay algunas Ruhlmann que he estado utilizando, por ejemplo también las Bremen, que son lindas. No les voy a negar que tienen una buena anatomía, una buena ergonomía. Ya vamos a hacer una toma de contacto con esas Pico del Oro, dado que las tengo y las estoy probando. Son muy parecidas, o intentan parecerse, salvando las distancias, a las herramientas de la línea Knipex, las Pico del Oro de la línea Knipex. Me ha dado buen resultado la Pico del Oro cabeza de cobra o cobra, que bueno, tiene otro ángulo, otra anatomía, para otro tipo de tareas. Es una herramienta bastante versátil, bastante buena. Pero bueno, no nos vayamos del eje. Este video, esta charlita va prácticamente dirigido y dedicado a la 224 en esencia. Como dije, hay muchos modelos posteriores de 224. El que le sigue es negra con mangos rojos, que es lo más parecido a esta. Después vinieron con mangos anaranjados, y ya después cambiando su anatomía, que ya no atrapaban los dedos al momento de zafar. No había manera, porque no llegaban a tocarse las palancas, o sea, esto no pasaba nunca. Que son las de la línea actual, que bueno, vienen negras con los aislantes
que no son tal, porque como digo siempre, no es una herramienta que se utilice mucho en lo que es electricidad, o sea que no se necesitaría que sea de aislantes de tan alta eficacia, pero bueno, vienen con unos aislantes que son color naranja, como la línea de Baco actual. También está la de 10 pulgadas, doble cremallera, que pueden ver en el videito que les hice hoy desde el tallercito. Es una Pico del Oro un tanto especial, la verdad hace un año la tengo, la vengo utilizando. Y bueno, tiene un poco de juego elevado para lo que es un abaco, esa Pico del Oro. También hay videíto en el canal correspondiente, pero bueno, en caso que haya dudas y algún amigo quiera saber, vamos a hacer una nueva toma de contacto con ella. La verdad que entre esa y alguna otra de condiciones similares, no hay mucha diferencia, no se nota que sea un abaco, pero en fin. Esta, la 224, la primordial, la primitiva es la palabra, tenía este problema. Cuando quedaban los dedos acá, no había manera de evitar el dolor. Y zafaba. No era una herramienta de esas que uno dice, estoy seguro y convencido que no va a pasar nada. Zafaban. Quizás uno le dio un uso un poco más intensivo del que la herramienta por ahí estaba preparada para resistir, quizás no. La Pico del Oro siempre fue una herramienta que se destacó muchísimo en plomería, pero bueno, así también en mecánica. De hecho, este modelo era o es muy parecido a la línea, la pinza de dos posiciones 231 de esta misma línea. O sea, la toma de contacto de empuñar una 231 y empuñar una 224 de esta generación es muy similar en el tacto, obviamente salvando las distancias, que son herramientas completamente distintas, pero bueno, al estar construidas con el mismo acero, que quizás da cierta sensación de seguridad al momento de empuñarla, que por ahí no está reflejada al momento de imprimir el torque. No se olviden que por ahí veníamos de Picos del Oro como la Peugeot, que si bien es una Pico del Oro espectacular, pero bueno, tenía un uso bastante limitado. Y estaban los mecánicos que la metían, la retorcían. Y yo puedo mostrar Pico del Oro en ese estado, con esos tratos, que bueno, verdaderamente es una lástima porque tenían otro uso. Eran llaves, pinzas, Pico del Oro de usos múltiples para distintas tareas. No tenían un uso muy definido. Preferentemente, obviamente, para trabajar con superficies redondas. De hecho, bueno, en los canales de los amigos de Nipex o el amigo de MHC Tools, generalmente muestra Picos del Oro espectaculares para distintas funciones que son bárbaras. Acá en mi canal generalmente describo y recomiendo cosas de antigua escuela, o sea, eran muy básicas, Pico del Oro muy básicas. He visto en varios talleres tener en el tablero como Pico del Oro principal la de la línea Peugeot y la han retorcido como un moño. Pero bueno, yo tengo, y de hecho son demasiado finitas y entran en lugares que otra no entraría. Y esta, miren que es una Pico del Oro elástica, bastante versátil, con las contras que les comenté. No es una de mis favoritas, ya lo dije, pero es una de las más icónicas en mi vida y creo que en la de muchos. Quería que esta Pico del Oro, esta herramienta, tenga su charlita, tenga su toma de contacto, su descripción, y bueno, así lo hicimos en el día de hoy. Aprovecho a contarle a los amigos que bueno, vamos a volver con las charlitas, comenten, dejen sus dudas, sus preguntas,
van a ser respondidas todas las que tengan, las que hayan dejado en Instagram, en Facebook. Yo siempre respondo todo. Quizás tarde un poquito, ténganme paciencia, porque bueno, además de las charlitas, están temas de los trabajos en el taller y demás, y por ahí bueno, el día se pone un poco corto. Pero siempre todos los amigos tienen su respuesta, y bueno, me da mucha satisfacción saber que por ahí les es útil la información que uno maneja acerca de herramientas. Como digo siempre, Baco es una de las mejores líneas con más historia y más fanáticos, pero bueno, a veces el fanatismo también cega y hay superiores. Yo, como digo siempre, no me caso con ninguna marca, trato de agarrar las mejores unidades de cada una de ellas y bueno, así armar un elenco de herramientas confiables para determinados trabajos, determinadas tareas, como mostré muchas veces las cajas. Así que bueno, nada, quería cerrar el tema de la 224 y bueno, les mando un saludo, espero que tengan una linda noche, mañana una buena jornada y nos vemos como siempre, seguramente en algún videito durante el día y si no, fija la charla en el taller. Así que nada, les mando un saludo, como digo siempre, acá no hay libretos, les agradezco el apoyo y bueno, nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller.